Cuando las legiones romanas desfilaban por la vía sacra exhibiendo sus cautivos, las multitudes rugían con fervor casi religioso. Entre los prisioneros encadenados, cubiertas de polvo y humillación, caminaban mujeres que hasta días antes habían gobernado imperios. Estas no eran simples esposas de reyes derrotados. Eran estrategas militares, administradoras de provincias, gobernantes por derecho propio, y Roma, con su meticulosa crueldad, tenía planes específicos para cada una de ellas. ¿Qué sucedía cuando las puertas del Tullianum se cerraban tras ellas? ¿Qué destinos esperaban a aquellas que conocían los secretos de naciones enteras? La respuesta no está en los monumentos de mármol ni en las inscripciones triunfales. Está en las sombras de un sistema diseñado para transformar el poder femenino en espectáculo, en moneda política, en advertencia viviente. Y lo que descubrirás en esta historia desafía cada versión romantizada que has escuchado sobre la clemencia romana. Año 34 a.C. Cleopatra Selene, hija de la reina que casi doblegó a Roma, tiene apenas 10 años cuando presencia el suicidio de su madre. Marco Antonio ya está muerto. Las serpientes han cumplido su función. Pero Cleopatra Selene no morirá ese día. Octaviano la necesita viva, no por misericordia, sino porque una niña real egipcia representa la liquidación definitiva de la dinastía tolemaica. Cuando los soldados la arrancan del palacio de Alejandría junto a sus hermanos gemelos, Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo, ninguno entiende que acaban de iniciar un experimento político sin precedentes. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Roma había perfeccionado el arte de gestionar cautivos reales durante siglos, pero con las mujeres el cálculo era diferente. Un rey vencido podía ser ejecutado, exhibido en triunfo y luego estrangulado en el Tullianum, sin provocar más que celebración. Una reina capturada era un problema multidimensional. Su belleza podía inspirar lástima peligrosa entre la plebe. Su linaje podía convertirse en bandera de resistencia. Su fertilidad podía engendrar pretendientes al trono que Roma creía extinguido. Y su inteligencia política, si no se neutralizaba adecuadamente, podía convertirla en el centro de conspiraciones que amenazaran la estabilidad del imperio. El primer protocolo era siempre el mismo: romper la dignidad pública. Las reinas capturadas eran exhibidas en los triunfos con cadenas de oro, no de hierro. Este detalle que parecía humanitario era en realidad crueldad refinada. Las cadenas de oro las marcaban como trofeos preciosos, recordándoles constantemente que habían perdido su soberanía, pero conservaban su valor como objetos. Zenobia de Palmira experimentó esto en el año 274 después de Cristo. Había gobernado el imperio de Palmira desde Egipto hasta Asia Menor, desafiando a Roma durante 5 años con una inteligencia estratégica que rivalizaba con los mejores generales romanos. Cuando el emperador Aureliano finalmente la capturó en Emesa, las crónicas registran un detalle escalofriante. Durante su triunfo en Roma, Zenobia caminó por kilómetros cargando cadenas tan pesadas que necesitaba esclavos que las sostuvieran para evitar que se desplomara. Llevaba joyas saqueadas de su propio tesoro, convertida en maniquí viviente de su propia riqueza perdida. Las multitudes la observaban con esa mezcla de admiración y sadismo que caracterizaba los espectáculos romanos. Pero Zenobia no lloraba. Mantenía la cabeza erguida, los ojos fijos en el horizonte, negándose a darles la satisfacción de verla quebrada. ¿Qué pensaba mientras desfilaba ante 100.000 romanos sedientos de su humillación? Recordaba las batallas ganadas, las ciudades conquistadas, los tratados firmados con su sello real. ¿O ya estaba calculando cómo sobrevivir a lo que vendría después? Porque después del triunfo comenzaba el verdadero castigo.
Algunas reinas eran ejecutadas inmediatamente. Berenice IV de Egipto, que gobernó brevemente después de expulsar a su padre, fue decapitada por órdenes de Ptolomeo XII en el 55 a.C., con la aquiescencia romana. Su crimen no fue gobernar mal, sino gobernar demasiado bien, sin permiso masculino. La ejecución fue rápida, eficiente, diseñada para enviar un mensaje claro a otras mujeres ambiciosas. Roma toleraba reinas consortes, no reinas reinantes, pero la ejecución era casi una misericordia comparada con las alternativas. Otras reinas eran confinadas en villas alejadas de Roma, en un exilio dorado que era prisión psicológica. Recibían estipendios generosos, sirvientes, incluso cierta libertad de movimiento dentro de límites estrictamente vigilados, pero nunca podían volver a sus tierras. Nunca podían comunicarse con sus antiguos súbditos. Nunca podían usar sus títulos reales. Vivían como fantasmas de lo que fueron, entretenidas con lujos que solo acentuaban su impotencia. Cleopatra Selene atravesó este sistema de una forma que desafió todas las predicciones. Octaviano, ahora Augusto, tomó una decisión que asombró a Roma. En lugar de ejecutarla o confinarla, la entregó a su hermana Octavia para que la criara. La misma Octavia que había sido esposa traicionada de Marco Antonio, el padre adoptivo de Cleopatra Selene. Imagina la complejidad psicológica de esa situación. La niña que representaba el romance que destruyó el matrimonio de Octavia, viviendo ahora bajo su techo, aprendiendo modales romanos, recitando poesía latina. Fue una decisión política brillante y perturbadora. Augusto convirtió a la heredera de Egipto en romana, borrando su identidad ptolemaica no con violencia, sino con educación. Durante 8 años, Cleopatra Selene aprendió a ser romana, mientras sus hermanos varones desaparecían gradualmente de los registros históricos. Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo simplemente se desvanecen de las crónicas alrededor del año 29 a.C. No hay registro de sus muertes ni de sus vidas posteriores. Es probable que murieran jóvenes, quizás de enfermedad, quizás de algo menos natural. Roma no necesitaba herederos varones ptolemaicos vivos, pero a Cleopatra Selene la mantuvo con vida porque tenía un plan más sofisticado. En el año 25 a.C., cuando tenía 19 años, Augusto la casó con Jubase II, rey cliente de Mauritania. No fue un matrimonio de amor, sino una transacción imperial genial. Juba había sido capturado de niño cuando Roma conquistó Numidia, criado en la casa de Julio César, educado como romano perfecto. Ahora Augusto necesitaba estabilizar Mauritania, y qué mejor manera que colocar a 2 cautivos reales completamente romanizados como gobernantes títeres. La ironía era devastadora. Cleopatra Selene, descendiente directa de Alejandro Magno y los Ptolomeos, terminó gobernando un reino norteafricano no como conquistadora, sino como administradora colonial de Roma. Tuvo que agradecer a Augusto por la oportunidad de ejercer una fracción del poder que su madre había tenido por derecho de nacimiento. Las monedas acuñadas durante su reinado la muestran con símbolos egipcios, un pequeño acto de resistencia cultural, pero siempre junto al perfil de Juba y las inscripciones en latín que recordaban quién mandaba realmente. ¿Fue esto clemencia o la forma más refinada de tortura? Darle un reino pero nunca el suyo, darle poder pero siempre supervisado. Darle linaje, pero solo como curiosidad histórica. Cleopatra Selene vivió hasta aproximadamente el año 5 después de Cristo, muriendo en circunstancias no registradas. Tuvo un hijo, Ptolomeo de Mauritania, que continuaría la complicada relación de su familia con Roma hasta que Calígula lo ejecutara en el año 40, cerrando finalmente la última línea tolemaica. Pero la historia de Cleopatra Selene era casi singular en su relativo final feliz. Otras reinas capturadas no tuvieron tanta suerte política. Cartimán Dua,
reina de los brigantes en Britania, experimentó un destino diferente. Gobernó su tribu como aliada de Roma durante décadas, en el siglo I después de Cristo, traicionando incluso a otros líderes britanos para mantener su posición. Cuando entregó a Carataco, el líder de la resistencia britana, al emperador Claudio en el año 51, selló su destino de forma que no podía prever. Carataco fue llevado a Roma en cadenas, pero su discurso ante el Senado fue tan elocuente que Claudio le perdonó la vida, permitiéndole vivir en Roma con su familia en un exilio respetable. Cartimandua, en cambio, enfrentó la furia de su propio pueblo. Su lealtad a Roma la había convertido en paria entre los britanos. Cuando su esposo Venutius se rebeló contra ella en el año 69, apoyado por la mayoría de la tribu que la veía como colaboracionista, Cartimandua tuvo que huir pidiendo protección romana. Llegó a Roma no como prisionera de guerra, sino como refugiada política, una distinción que importaba poco en términos prácticos. Roma le proporcionó protección y probablemente alguna villa de retiro, pero su poder real había terminado. Pasó de ser reina a ser pensionada imperial, dependiente de la generosidad de un imperio que la había usado y descartado. ¿Qué conversaciones mantenía en sus últimos años con otros exiliados reales? Reflexionaba sobre si traicionar a Carataco había valido la pena. Los registros no lo dicen. Cartimandua desaparece de la historia después de su huida, otro fantasma femenino en los márgenes del imperio. Estamos documentando cada detalle de estos destinos olvidados. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. El caso de Teuta de Iliria revela otro patrón en el tratamiento romano de reinas capturadas. En el año 231 a.C., Teuta gobernaba un reino marítimo poderoso en el Adriático. Permitía que sus súbditos practicaran piratería contra barcos mercantes, incluidos romanos, considerándolo parte legítima de su economía naval. Cuando embajadores romanos le exigieron detener estas actividades, Teuta respondió con altanería que enfureció al Senado. Uno de los embajadores fue asesinado, aunque no está claro si por órdenes directas de Teuta o por súbditos demasiado celosos. Roma declaró guerra inmediatamente. Durante 2 años, las legiones romanas aplastaron sistemáticamente el poder naval ilirio. Teuta intentó resistir, pero para el año 228 a.C., su posición era insostenible. Se rindió bajo términos humillantes. Los romanos no la ejecutaron, pero la forzaron a abdicar en favor de Demetrio de Faros, un noble ilirio más complaciente con Roma. Le permitieron conservar una pequeña porción de territorio alrededor de su capital, pero sin flota, sin ejército significativo, sin autonomía real. El castigo de Teuta fue vivir como reina títere en su propio reino, viendo cómo su sucesor implementaba políticas dictadas desde Roma. Tuvo que pagar tributos anuales a la ciudad que había desafiado. Sus decisiones administrativas requerían aprobación romana. Murió aproximadamente en el año 218 a.C., tras una década de irrelevancia forzada, testigo impotente de la disolución de su legado. Este patrón de humillación sostenida era deliberado. Roma había aprendido que matar reinas podía crear mártires. Berenice IV se convirtió en símbolo para algunos egipcios después de su ejecución. Pero las reinas degradadas, despojadas de poder pero mantenidas vivas como advertencias andantes, servían como propaganda viva. Cada día de su existencia diminuida gritaba el mismo mensaje: desafiar a Roma es inútil, incluso si sobrevives al castigo inmediato. Y sin embargo, algunas reinas encontraron formas de subvertir su cautiverio. Hiempsal de Numidia tenía una hija cuyo nombre no registra la historia, pero cuyo destino ilustra las opciones limitadas disponibles para princesas capturadas.
Cuando Roma reorganizó Numidia después de las guerras contra Yugurta en el año 105 a.C., muchas mujeres de la realeza numidia fueron redistribuidas como esposas políticas para aliados romanos o reyes clientes. Esta hija anónima terminó casada con un jefe tribal menor, técnicamente libre pero esencialmente rehén para garantizar la lealtad de su nuevo esposo. Estas mujeres operaban en una zona gris legal. No eran prisioneras formales, pero tampoco podían rechazar estos matrimonios arreglados. No podían heredar territorios por derecho propio ni gobernar independientemente. Su función era biológica y simbólica: producir herederos que mezclaran linajes reales con sangre aprobada por Roma, diluyendo gradualmente las antiguas dinastías en irrelevancia genética. Algunas aceptaban este destino con resignación, otras lo resistían de formas sutiles. Había reinas que se negaban a tener hijos, usando métodos anticonceptivos conocidos en la antigüedad, o simplemente evitando a sus esposos. Roma no podía forzar la reproducción sin crear escándalo, así que estas mujeres ejercían el único poder que les quedaba: negarse a perpetuar las líneas que Roma quería establecer. El destino de Boudica, la famosa reina Icena, merece atención especial porque ilustra lo que sucedía cuando Roma perdía el control de una reina capturada en territorio ocupado. En el año 60 después de Cristo, oficiales romanos azotaron públicamente a Boudica y violaron a sus hijas después de que ella protestara por la anexión de sus tierras. Fue un error catastrófico de cálculo. Boudica no huyó ni se sometió. Lideró la rebelión más sangrienta que Britania había visto contra Roma, incendiando Camulodunum, Londinium y Verulamium, masacrando entre 70.000 y 80.000 romanos y bretones romanizados. Cuando las legiones finalmente derrotaron su ejército en la batalla de Watling Street, Boudica eligió el suicidio antes que la captura. Tomó veneno junto con sus hijas, negándole a Roma el triunfo de exhibirlas encadenadas. Tácito registra este acto con respeto inusual, sugiriendo que incluso los romanos reconocían que habían creado su propia némesis al violar las normas de trato a familias reales aliadas. Pero ¿qué hubiera pasado si Boudica hubiera sido capturada viva? Los precedentes sugieren un destino específico. Como líder de rebelión que mató decenas de miles de ciudadanos romanos, la ejecución habría sido inevitable, pero no habría sido rápida. Probablemente habría sido estrangulada en el Tullianum después de ser exhibida en el triunfo del general victorioso. Sus hijas habrían enfrentado destinos separados: esclavitud en casas aristocráticas romanas, donde su linaje real las habría hecho objetos de curiosidad morbosa, o matrimonios forzados con oficiales romanos como acto de dominación simbólica final. La resistencia de Boudica demuestra por qué Roma desarrolló protocolos tan elaborados para manejar reinas capturadas. El riesgo de crear mártires o símbolos de resistencia era real. Por eso, la mayoría de las reinas vencidas no eran ejecutadas públicamente, sino neutralizadas mediante exilio, degradación o asimilación forzada. Arsinoe IV, hermana menor de Cleopatra VII, experimentó la versión más brutal de este sistema. Durante la guerra civil tolemaica, Arsinoe se proclamó reina rival de Egipto con apoyo de ciertos generales. Julio César la capturó en el año 47 a.C. durante el sitio de Alejandría. En lugar de ejecutarla inmediatamente, César la llevó a Roma para su triunfo del año 46 a.C. Las fuentes antiguas registran que el público romano sintió lástima por Arsinoe cuando la vieron caminar encadenada, tan joven y vulnerable que provocó murmullos de desaprobación. César, sensible a la opinión pública, la exilió al templo de Artemisa en Éfeso, en lugar de ejecutarla. Durante años, Arsinoe vivió allí en un estado liminal, técnicamente protegida por el santuario religioso, pero efectivamente prisionera. Marco Antonio,
Años después, cuando se alió con Cleopatra VII, ordenó su asesinato en el año 41 a.C. Soldados romanos violaron el santuario y la ejecutaron en las escaleras del templo, un sacrilegio que escandalizó incluso a observadores acostumbrados a la violencia política. El asesinato de Arsínoe revela la hipocresía del sistema romano. Cuando convenía, Roma respetaba santuarios religiosos y proclamaba clemencia. Cuando no, esas mismas protecciones se evaporaban. Para las reinas capturadas no había seguridad real en ninguna institución, solo la ilusión temporal de protección que Roma podía revocar cuando quisiera. ¿Cuántas noches Arsínoe pasó en ese templo sabiendo que su vida dependía de cálculos políticos fuera de su control? Intentó negociar, sobornar guardias, enviar mensajes a aliados potenciales. Los textos no lo dicen, pero la arqueología ofrece una pista inquietante. En 1926, arqueólogos austríacos descubrieron una tumba en Éfeso que contenía restos de una mujer joven con heridas consistentes con ejecución violenta. Análisis forenses modernos sugieren que podría ser Arsínoe IV, aunque la identificación sigue siendo debatida. Si esos huesos son realmente de Arsínoe, cuentan una historia brutal. La mujer tenía aproximadamente 20 años al morir. Su cráneo muestra evidencia de trauma contundente. Murió violentamente, probablemente sin tiempo para defenderse, y su entierro, aunque en tumba individual, carecía de los honores funerarios típicos de la realeza tolemaica. Fue enterrada como ciudadana común, el insulto final a alguien que se había proclamado reina de Egipto. La sistemática borradura de identidad real era quizás el castigo más cruel. Roma no solo mataba reinas rebeldes, borraba su existencia histórica. Damnatio memoriae, la condena de la memoria, se aplicaba eliminando inscripciones, destruyendo estatuas, prohibiendo el uso de nombres reales. Era asesinato extendido más allá de la muerte física, intentando eliminar toda evidencia de que estas mujeres habían existido como figuras de poder. Pero algunas reinas encontraron formas de preservar su legado a pesar de Roma. Cleopatra VII lo logró mediante su relación con Julio César y Marco Antonio, asegurándose de que los historiadores romanos tuvieran que escribir sobre ella, aunque fuera con hostilidad. Zenobia de Palmira lo consiguió mediante la construcción arquitectónica masiva que dejó ruinas imposibles de ignorar. Boudica sobrevivió en la memoria tribal británica que eventualmente se incorporó a las crónicas medievales. Otras no tuvieron tanta suerte. Existen referencias oscuras en textos fragmentarios a reinas cartaginesas capturadas durante las guerras púnicas, pero sus nombres se perdieron. Princesas persas llevadas a Roma después de las campañas orientales de Trajano aparecen en listas de botín, pero sin identidad individual. Fueron reducidas a estadísticas, números en inventarios de tesoros humanos. El año 272 después de Cristo marcó un punto de inflexión en cómo Roma procesaba reinas capturadas. Durante su campaña contra Palmira, Aureliano capturó no solo a Zenobia, sino también a varias de sus consejeras y generales femeninas. Palmira había empleado mujeres en roles militares y administrativos de alto nivel, una práctica que Roma encontraba simultáneamente fascinante y amenazante. Después del triunfo de Aureliano, estas mujeres fueron dispersadas deliberadamente. Algunas fueron vendidas como esclavas, educadas a familias aristocráticas, donde su conocimiento de idiomas orientales y administración las hacía valiosas, pero políticamente impotentes. Otras fueron confinadas en conventos cristianos emergentes, una innovación relativamente nueva que ofrecía forma socialmente aceptable de encerrar mujeres problemáticas sin ejecutarlas. El cristianismo, aún en proceso de legitimación en el imperio, proporcionaba así una nueva herramienta de control social. Zenobia misma evitó la ejecución, pero su destino exacto
permanece disputado. Algunas fuentes afirman que Aureliano le otorgó villa en Tibur, donde vivió con pensión imperial hasta su muerte natural. Otras sugieren que murió durante el viaje a Roma, posiblemente de enfermedad o posiblemente por suicidio. Una tercera versión, menos creíble, afirma que se casó con un senador romano y vivió en oscuridad cómoda. La multiplicidad de relatos sobre el destino de Zenobia ilustra un problema persistente al estudiar estas historias. Roma controlaba la narrativa histórica, y diferentes autores con diferentes agendas políticas registraban versiones contradictorias. Autores favorables a emperadores específicos enfatizaban clemencia. Escritores críticos destacaban crueldad. La verdad probablemente yace en algún punto intermedio que nunca conoceremos completamente. Lo que sí sabemos con certeza es que hacia finales del siglo III, Roma había desarrollado un sistema burocrático completo para gestionar cautivos reales. Había oficiales específicamente encargados de evaluar el valor político de prisioneros de alto rango. Existían instalaciones de detención diferenciadas según el estatus del cautivo. Las reinas no compartían celdas con criminales comunes, sino que eran confinadas en áreas separadas, con comodidades que reflejaban su anterior posición, aunque siempre bajo guardia. Este tratamiento diferenciado servía a múltiples propósitos. Mantenía vivo el concepto de jerarquía social incluso en cautiverio, previniendo que reinas depuestas se convirtieran en símbolos de igualdad revolucionaria. Permitía a Roma demostrar su superioridad cultural al tratar bien a enemigos vencidos, proyectando imagen de civilización magnánima, y proporcionaba flexibilidad política, manteniendo reinas vivas como potenciales piezas de negociación si las circunstancias cambiaban. Pero esta estructura burocrática también creaba vulnerabilidades. Guardias podían ser sobornados. Simpatizantes políticos podían facilitar comunicaciones secretas. Y ocasionalmente, muy ocasionalmente, reinas cautivas lograban escapar o ser rescatadas. Los registros documentan al menos 3 casos de reinas que escaparon de custodia romana entre los siglos II antes de Cristo y III después de Cristo. Sus nombres no sobreviven en fuentes principales, pero referencias cruzadas en correspondencia administrativa confirman que sucedió. ¿Cómo lograron escapar? Probablemente mediante combinación de sobornos, ayuda de aliados externos y aprovechamiento de momentos de inestabilidad política en Roma. Durante guerras civiles, cuando la atención imperial estaba distraída, los protocolos de seguridad se relajaban. Reinas astutas que habían estado esperando años su oportunidad podían finalmente intentar la fuga. Pero incluso escapar no garantizaba libertad real. Una reina fugitiva sin reino, sin ejército, sin tesoro, era apenas mejor que una cautiva. Tenía que encontrar refugio en cortes extranjeras dispuestas a arriesgar la ira romana, protegiéndola. Tenía que negociar nueva identidad, tal vez casarse nuevamente para obtener protección masculina. Tenía que abandonar cualquier esperanza de reclamar su trono original. La fuga física no borraba la marca del cautiverio. El año 117 después de Cristo trajo un cambio significativo cuando Adriano se convirtió en emperador. Su reinado marcó un período de consolidación imperial donde las conquistas agresivas fueron reemplazadas por administración de territorios existentes. Esto redujo dramáticamente el número de nuevas reinas capturadas, pero aumentó la complejidad de gestionar las descendientes de antiguas casas reales ya asimiladas. Para este período, muchas familias reales de territorios conquistados, generaciones atrás, habían sido absorbidas en la aristocracia romana. Sus descendientes llevaban nombres romanos, hablaban latín como lengua materna, servían en el Senado o el ejército, pero ocasionalmente estas familias recordaban sus orígenes e intentaban reclamar antiguos privilegios o territorios.
Roma tenía que equilibrar la integración con la vigilancia, permitiendo suficiente asimilación para prevenir resentimiento, pero manteniendo suficiente control para evitar desafíos serios. Las mujeres de estas familias enfrentaban presiones únicas. Se esperaba que se casaran con romanos de buena posición, diluyendo sus líneas de sangre real. Pero también se esperaba que preservaran ciertos aspectos de su herencia cultural, sirviendo como puentes exóticos entre Roma y sus provincias orientales. Eran simultáneamente trofeos de conquista y herramientas administrativas, atrapadas entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. ¿Qué identidad desarrollaban estas mujeres? ¿Se consideraban romanas o mantenían lealtad secreta a ancestros conquistados? Las cartas privadas que sobreviven de este periodo sugieren ambivalencia profunda. Una carta de una mujer descendiente de realeza tracia, casada con un senador romano en el siglo II después de Cristo, expresa gratitud por su posición privilegiada en Roma, mientras lamenta nunca haber visto las tierras de sus abuelos. Otra carta, de una mujer con ancestros nubios, describe tensión entre su educación romana refinada y los susurros de sirvientes que la llaman princesa extranjera a sus espaldas. Esta tensión psicológica era parte del sistema de control romano. Mantener a las descendientes de reinas en estado de liminalidad cultural las hacía menos propensas a organizar resistencia coherente. Estaban demasiado romanizadas para ser aceptadas plenamente por movimientos de resistencia en sus tierras ancestrales, pero demasiado marcadas como extranjeras para ser completamente confiables en Roma. Era aislamiento social sofisticado, disfrazado de integración. El año 235 después de Cristo inició la crisis del siglo III, un período de 50 años de guerra civil casi continua. Durante este caos, muchos protocolos establecidos para gestionar cautivos reales se colapsaron. Generales militares que se proclamaban emperadores necesitaban legitimidad rápida y a veces la buscaban mediante matrimonios con mujeres de linajes reales antiguos, incluso si esos linajes habían sido despojados de poder real generaciones atrás. Julia Domna, esposa del emperador Septimio Severo, no era técnicamente una reina capturada, pero su historia ilustra cómo mujeres de familias reales provinciales podían ascender nuevamente a poder mediante matrimonio estratégico. Era hija de un sacerdote sirio de alto rango con conexiones a antigua realeza. Su matrimonio con Severo, en el año 187 después de Cristo, la elevó eventualmente a Augusta, y ejerció influencia política significativa durante los reinados de su esposo y sus hijos, Caracalla y Geta. Pero el poder de Julia Domna era precario, dependiente enteramente de sus conexiones masculinas. Cuando Caracalla asesinó a Geta en el año 211 después de Cristo, Julia tuvo que elegir entre su hijo sobreviviente y su hijo asesinado. Eligió la supervivencia política, apoyando públicamente a Caracalla a pesar de su horror privado. Cuando Caracalla fue asesinado en el año 217 después de Cristo, Julia perdió su protección. Se suicidó poco después, posiblemente por órdenes del nuevo emperador Macrino, que la veía como amenaza potencial. La trayectoria de Julia Domna demuestra que incluso el poder restaurado era frágil para mujeres de linajes reales en el sistema romano. Podían alcanzar las alturas del imperio, pero un asesinato, una guerra civil, un cambio de fortuna política podía devolverlas instantáneamente a la impotencia, y a diferencia de los hombres que podían intentar reclamar poder mediante rebelión militar, las mujeres carecían de esa opción. Su poder era siempre mediado, siempre dependiente, siempre revocable. Las historias de estas reinas capturadas revelan patrones consistentes. Roma no simplemente conquistaba territorios, conquistaba linajes. No solo derrotaba ejércitos, derrotaba potenciales dinastías futuras.
Las reinas eran objetivos estratégicos tanto como las fortalezas o puertos, quizás más porque representaban la continuidad cultural y política que Roma necesitaba romper para asegurar conquistas permanentes. Y sin embargo, a pesar de toda la maquinaria de asimilación, degradación y control, algunas reinas encontraron formas de resistir, algunas mediante preservación cultural silenciosa, enseñando a sus hijos idiomas y tradiciones que Roma prefería olvidar. Otras mediante influencia política sutil, usando sus posiciones como esposas o madres para proteger a compatriotas o favorecer políticas que beneficiaban sus tierras natales. Y unas pocas mediante actos dramáticos de desafío que aseguraban que la historia recordara sus nombres, incluso si no podía recordar sus rostros. Pero ahora, la pregunta más inquietante permanece sin responder. ¿Qué sucedió con las reinas que no resistieron, que no escaparon, que no fueron asimiladas con éxito? Las que simplemente desaparecieron de los registros históricos sin explicación. Roma creó un sistema elaborado para gestionar cautivos reales visibles, pero ¿qué pasaba en las sombras con aquellas consideradas demasiado peligrosas para exhibir, pero demasiado valiosas para ejecutar inmediatamente? Los archivos administrativos romanos contienen referencias enigmáticas a depósitos seguros para prisioneros de alto valor. Estas instalaciones no eran prisiones públicas ni villas de exilio, eran lugares donde Roma guardaba secretos humanos, reinas cuya existencia misma representaba información clasificada. ¿Qué condiciones enfrentaban estas mujeres? ¿Cuánto tiempo permanecían allí? ¿Y qué decisiones finalmente sellaban sus destinos? La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. En las profundidades del complejo carcelario debajo del Foro Romano existía una sección que los registros oficiales nunca mencionaban por nombre. Los guardias la llamaban simplemente el silencio. No había aquí las cadenas ruidosas del Tullianum, ni los gritos de criminales comunes, solo pasillos excavados en roca volcánica toba, puertas reforzadas con bronce y el sonido ocasional de respiración contenida. Aquí Roma guardaba sus secretos más peligrosos, reinas cuyo conocimiento de conspiraciones, alianzas secretas o tesoros ocultos las hacía demasiado valiosas para matar, pero demasiado peligrosas para liberar. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El sistema funcionaba mediante ciclos de interrogatorio sofisticado. A diferencia de la tortura brutal aplicada a criminales comunes, las reinas en el silencio enfrentaban manipulación psicológica refinada. Los interrogadores romanos eran maestros en crear falsas esperanzas. Prometían libertad condicional a cambio de información sobre redes de lealtad en territorios conquistados. Ofrecían reuniones con hijos capturados si revelaban ubicaciones de tesoros reales. Amenazaban con daño a familiares si no cooperaban con censos de población diseñados para identificar posibles rebeldes. Algunas reinas resistían mediante silencio absoluto. Otras proporcionaban información parcialmente verdadera, suficiente para parecer cooperativas sin traicionar completamente a sus antiguos súbditos. Las más astutas inventaban conspiraciones ficticias, enviando a agentes romanos en misiones inútiles mientras protegían redes reales de resistencia. Era guerra de información donde el campo de batalla era la mente y las armas eran palabras cuidadosamente calibradas. Los registros administrativos fragmentarios del siglo II después de Cristo revelan nombres codificados. La Frigia Mayor era probablemente una reina de Asia Menor. La Dacia Menor sugiere una princesa capturada durante las campañas de Trajano en los Balcanes. La Mauritana podría referirse a descendientes de la línea de Cleopatra Selene
que cayeron en desgracia política. Estos códigos protegían identidades mientras permitían que burócratas rastrearan su custodia y extrajeran información útil. ¿Cuánto duraba este limbo? Los fragmentos papirológicos sugieren que algunas reinas permanecieron en el silencio durante décadas. Una referencia de mediados del siglo II menciona una prisionera que había estado en custodia continua durante 28 años, desde su captura de joven hasta la mediana edad. Otra habla de la anciana Gálata, que finalmente murió de causas naturales después de 23 años de interrogatorios intermitentes que nunca revelaron la ubicación del tesoro tribal que los romanos creían que conocía. La muerte en el silencio era usualmente anticlimática. No había ejecuciones dramáticas ni suicidios heroicos. Simplemente dejaban de ser útiles y eran discretamente eliminadas. Los cuerpos eran cremados sin ceremonia, las cenizas dispersadas sin marca. Era como si nunca hubieran existido, lo cual era exactamente el punto. Roma no solo mataba a estas reinas, borraba evidencia de que alguna vez habían sido lo suficientemente importantes como para requerir este nivel de secrecía. Pero ocasionalmente el sistema fallaba. En el año 193 después de Cristo, durante la guerra civil que siguió al asesinato de Cómodo, la confusión permitió que algunos prisioneros del silencio fueran liberados por error o deliberadamente por guardias que buscaban favor con nuevos pretendientes imperiales. Una de estas liberadas era una mujer identificada en una carta privada solo como la Parta Regia. Su historia se conoce porque escribió testimonio detallado de su cautiverio a un abogado que intentaba sin éxito conseguir compensación imperial por su encarcelamiento ilegal. Según su relato, había sido capturada durante las campañas partas de Marco Aurelio en la década de 160. Era hija de un sátrapa parto importante, no reina por derecho propio, pero cercana a la familia real arsácida. Los romanos creían que conocía planes de futuras ofensivas partas y redes de espionaje en territorios romanos orientales. Pasó 30 años en el silencio, siendo interrogada periódicamente. Su descripción de las condiciones es reveladora. Tenía celda individual con luz de antorcha, pero sin ventanas al exterior. Recibía comida de calidad razonable, mejor que esclavos, pero peor que ciudadanos libres. Le permitían bañarse semanalmente. Tenía acceso a algunos libros, cuidadosamente seleccionados para no contener información geográfica útil o historia reciente. Podía solicitar audiencias con administradores para discutir su caso, pero estas solicitudes eran raramente concedidas. Lo más devastador era el aislamiento social casi completo. Veía solo a guardias que habían sido instruidos para no conversar con ella más allá de lo necesario. Los interrogadores aparecían sin patrón predecible, a veces semanalmente, a veces con meses de separación. Nunca sabía si la siguiente visita sería interrogatorio rutinario o la notificación de su ejecución inminente. Esta incertidumbre constante era psicológicamente destructiva. Cuando finalmente fue liberada durante el caos de 193 después de Cristo, la Parta Regia descubrió que el mundo había cambiado completamente. Su familia había sido eliminada por luchas internas partas. Sus antiguos aliados estaban muertos o dispersados. No tenía propiedad, ni dinero, ni conexiones políticas. Roma le ofreció estipendio mínimo para vivir en Antioquía bajo supervisión discreta. Básicamente, continuando su cautiverio, pero con ilusión de libertad. Su carta termina con observación desoladora. Preferiría haber sido ejecutada con honor hace 3 décadas que vivir esta existencia fantasmal donde soy libre pero sin propósito, viva pero sin familia, noble de nacimiento pero tratada como mendiga sospechosa. Este testimonio raro proporciona ventana única a experiencias de reinas en el silencio, pero también plantea pregunta inquietante. Si esta mujer pudo escribir su relato después de liberación,
¿Cuántas otras no pudieron? ¿Cuántas murieron en custodia sin dejar rastro? ¿Cuántas historias similares permanecen enterradas literalmente bajo las ruinas del Foro Romano? Arqueólogos modernos han identificado cámaras subterráneas cerca del Tullianum que podrían corresponder al legendario silencio. Excavaciones limitadas han revelado espacios sellados con restos humanos mínimos, principalmente fragmentos óseos demasiado degradados para análisis forense detallado. No hay artefactos identificadores, ni inscripciones, ni evidencia material de quién fueron estos individuos. El suelo mismo ha guardado los secretos que Roma quería mantener ocultos. Pero no todas las reinas capturadas desaparecieron en prisiones secretas. Algunas enfrentaron destino diferente, pero igualmente complejo. Matrimonio forzado con ciudadanos romanos de alto rango. Este era el destino típico para reinas jóvenes, consideradas atractivas y de linaje suficientemente prestigioso para añadir lustre exótico a familias aristocráticas romanas. El caso de una princesa dacia capturada durante las campañas de Trajano ilustra este proceso. Su nombre original no sobrevive en registros latinos, es referida solo como Dacica en correspondencia familiar de su eventual esposo. Era hija de un rey cliente dacio que se rebeló contra Roma en el año 105 después de Cristo. Cuando su padre fue ejecutado y su capital saqueada, ella tenía 16 años. La llevaron a Roma junto con docenas de otras mujeres dacias de noble nacimiento. Durante los preparativos para el triunfo de Trajano en el año 107 después de Cristo, funcionarios imperiales evaluaron a las cautivas dacias para determinar su disposición. Las mayores fueron vendidas como esclavas domésticas. Las de mediana edad, menos atractivas, fueron asignadas a templos como sirvientas perpetuas. Pero Dácica y otras 5 jóvenes fueron reservadas para matrimonios estratégicos. El proceso era degradante en su eficiencia burocrática. Las jóvenes fueron instruidas en latín básico y modales romanos durante 6 meses. Aprendieron cómo caminar, hablar y comportarse según estándares romanos. Se les enseñó a ocultar cualquier emoción negativa y presentar gratitud constante por su salvación de la barbarie dacia. Fueron evaluadas físicamente por matronas respetables que certificaron su virginidad y salud reproductiva. Luego fueron presentadas en mercado matrimonial informal, donde senadores y equites de alto rango podían solicitar casarse con ellas. Técnicamente, las jóvenes podían rechazar propuestas, pero rechazar demasiadas ofertas resultaba en reasignación a destinos menos agradables como esclavitud doméstica o servicio en burdeles militares. La elección era puramente ilusoria. Dácica fue casada con un senador llamado Publio Aelio Hadrianus, primo lejano del futuro emperador Adriano. No hay evidencia de que se consultara su opinión. El matrimonio se consumó 3 días después de la ceremonia. Ella tenía 17 años, él tenía 42. Pasó el resto de su vida en la villa de su esposo cerca de Tibur, produciendo 4 hijos antes de morir en el parto del 5º aproximadamente, en el año 122 después de Cristo. Cartas privadas de Aelio Hadrianus revelan su perspectiva sobre el matrimonio. La describía como suficientemente complaciente, aunque a veces melancólica, y útil para impresionar a invitados con su exotismo dacio. Mencionaba ocasionalmente su incomprensible parloteo en lengua bárbara, cuando creía que no la escuchaban. Nunca la llamaba por cualquier nombre dacio que pudiera haber tenido. Era simplemente Dacicamea, mi Dacia, como si fuera un objeto poseído más que una persona. ¿Qué pensaba Dacica mientras vivía esta vida? No dejó escritos propios, pero una carta de una amiga romana menciona que la Dacia llora a menudo por las noches y habla con fantasmas en su lengua salvaje. Otra referencia menciona que
se negó a permitir que sus hijos aprendieran el idioma de su madre, insistiendo en que fueran completamente romanos para que nunca sufrieran como ella había sufrido. Este último detalle es particularmente devastador. Dásica aparentemente concluyó que la mejor manera de proteger a sus hijos era borrar completamente su herencia dacia, incluso la parte que podría haberles conectado con su propia historia. Era suicidio cultural autoimpuesto, realizado por madre desesperada, intentando asegurar que sus descendientes nunca fueran marcados como extranjeros. Otras reinas casadas forzosamente tomaron enfoques diferentes. Algunas preservaban secretamente aspectos de su cultura, enseñando canciones o historias a hijos en momentos privados. Otras se asimilaban tan agresivamente que se volvían más romanas que romanas nativas, adoptando desprecio aristocrático hacia sus propios orígenes para demostrar lealtad a su nueva identidad. Y unas pocas resistían sutilmente, usando su posición como esposas de hombres poderosos para abogar discretamente por políticas favorables a sus antiguos pueblos. El caso más notable de este último tipo involucra a mujer referida en inscripciones como Julia Balbilla. Era descendiente de realeza comagena, una región en la frontera entre Roma y Partia que mantenía precaria independencia mediante alianzas matrimoniales complejas. Después de que Roma anexara Comagena definitivamente en el año 72 después de Cristo, miembros de su familia real fueron absorbidos en aristocracia romana. Julia Balbilla nació aproximadamente en el año 72 después de Cristo, ya en esta nueva realidad. Técnicamente no era reina capturada, sino descendiente directa de reyes conquistados. Pero su experiencia ilustra cómo operaba el sistema generacionalmente. Fue educada en Roma, hablaba griego y latín perfectamente, componía poesía sofisticada. Se convirtió en compañera de la emperatriz Sabina, esposa de Adriano, acompañándola en sus viajes por el imperio. Durante visita a Egipto en el año 130 después de Cristo, Julia Balbilla inscribió 4 poemas en la pierna de uno de los colosos de Memnón. Estos poemas, que sobreviven hoy, son excepcionales porque representan voz auténtica de mujer de linaje real navegando el mundo romano. Los poemas celebran la piedad de Sabina y la grandeza de Adriano, cumpliendo obligaciones políticas esperadas, pero también incluyen referencias sutiles a su ancestro Antíoco IV de Comagena, recordando discretamente su linaje real. ¿Era esto resistencia o simple nostalgia? Probablemente ambas. Julia Balbilla no podía desafiar abiertamente a Roma. Su posición privilegiada dependía de conformidad, pero podía preservar memoria de sus ancestros mediante poesía que duraría milenios. Era forma de inmortalidad vicaria, manteniendo viva identidad comagena aunque el reino mismo hubiera sido borrado del mapa político. Otros ejemplos de resistencia cultural sutil aparecen en hallazgos arqueológicos. Joyas con inscripciones en idiomas no romanos, enterradas con mujeres de linaje real en tumbas de estilo romano. Amuletos religiosos de cultos orientales escondidos en villas donde oficialmente solo se practicaba religión romana. Nombres de niños que usaban formas latinizadas de nombres reales ancestrales, preservando fonética aunque no escritura original. Estos artefactos sugieren que muchas mujeres de familias reales conquistadas practicaban lo que antropólogos modernos llamarían resistencia cotidiana. No organizaban rebeliones ni conspiraban contra Roma. Simplemente mantenían vivas pequeñas prácticas culturales, pasándolas generación tras generación, asegurando que algo sobreviviera incluso si el reino político había desaparecido. Pero para cada historia de resistencia sutil había docenas de asimilaciones completas.
Roma era extraordinariamente efectiva en convertir a descendientes de reyes conquistados en ciudadanos romanos leales en 2 o 3 generaciones. Para el siglo III después de Cristo, muchas de las familias senatoriales más prestigiosas tenían antepasados de reinos conquistados, pero esta herencia era raramente mencionada excepto como punto de orgullo sobre la capacidad de Roma para integrar pueblos diversos. El colapso gradual del Imperio Occidental en los siglos IV y V después de Cristo cambió fundamentalmente estas dinámicas. Cuando reinos bárbaros comenzaron a tomar control de territorios romanos, algunas descendientes de antiguas familias reales experimentaron reversión irónica de fortuna. Repentinamente, tener ancestros no romanos era ventaja política. Podía establecer conexiones con nuevos gobernantes germánicos o unos que valoraban linajes guerreros antiguos sobre ciudadanía romana. Una mujer llamada Gala Placidia ilustra estas complejas reversiones. No era reina capturada, sino hermana del emperador Honorio, pero su historia demuestra cómo las relaciones de poder se invertían durante colapso imperial. En el año 410 después de Cristo, cuando Alarico saqueó Roma, Gala Placidia fue capturada por visigodos. Durante los siguientes años, vivió entre ellos, eventualmente casándose con Ataulfo, sucesor de Alarico, en el año 414. Este matrimonio revirtió el patrón de reinas capturadas, siendo forzadas a matrimonios romanos. Ahora era una princesa romana casada con rey bárbaro, no por diseño imperial, sino por necesidad de supervivencia. Gala Placidia aprendió costumbres godas, dio a luz hijo de Ataulfo. Cuando Ataulfo fue asesinado y ella fue devuelta a Roma en el año 416 como parte de acuerdo de paz, había pasado 6 años viviendo como reina goda. Su posterior carrera en la corte romana occidental fue notable. Se convirtió en augusta, ejerció regencia para su hijo Valentiniano III y dominó política occidental durante décadas. Pero sus años entre los godos le habían enseñado algo que pocas mujeres romanas entendían: cómo negociar con conquistadores desde posición de aparente debilidad, pero fortaleza personal real. Recordaba Gala Placidia las historias de reinas capturadas por Roma siglos antes. Veía paralelos entre su experiencia y las de Cartimandua o Zenobia. Probablemente no conscientemente, pero su capacidad para navegar múltiples culturas y mantener poder a través de transiciones políticas violentas sugiere lecciones aprendidas de la historia de mujeres reales en situaciones imposibles. Para finales del siglo V después de Cristo, el Imperio Occidental había colapsado en mosaico de reinos bárbaros. El Imperio Oriental continuaría como Bizancio por otro milenio, pero la Roma clásica, que había desarrollado protocolos elaborados para gestionar reinas capturadas, había desaparecido. Las nuevas potencias medievales desarrollarían sus propios sistemas, pero nunca con la eficiencia burocrática fría que Roma había perfeccionado. El legado de estas reinas capturadas es complicado. Muchas fueron víctimas sin agencia real, destruidas por maquinaria imperial que no podían resistir. Algunas encontraron formas de adaptarse y ejercer influencia limitada dentro de restricciones severas. Unas pocas lograron preservar aspectos de sus culturas o linajes, asegurando que algo sobreviviera más allá de su cautiverio personal. Pero todas compartían experiencia común: la pérdida radical de poder, estatus y autonomía. Pasaron de gobernar territorios a ser gobernadas por otros, de tomar decisiones que afectaban miles de vidas a tener cada aspecto de sus propias vidas dictado por captores, de ser sujetos de historia a ser objetos de política imperial. La historia las ha tratado de forma inconsistente. Algunas, como Cleopatra VII o Zenobia, se volvieron legendarias, aunque frecuentemente sus historias fueron distorsionadas por agendas políticas posteriores.
Otras, como Cleopatra Selene o Cartimandua, son conocidas solo por especialistas, y la vasta mayoría desaparecieron completamente del registro histórico, sus nombres perdidos, sus experiencias olvidadas. Arqueología moderna está comenzando a recuperar algunas de estas historias perdidas. Análisis de isótopos de huesos femeninos en cementerios romanos puede identificar mujeres que nacieron en territorios distantes, pero fueron enterradas en Italia, sugiriendo cautivas o matrimonios forzados. Inscripciones fragmentarias mencionan nombres no romanos, dando pistas sobre orígenes de mujeres asimiladas. Artefactos personales encontrados en contextos inesperados sugieren preservación cultural secreta, pero materiales arqueológicos solo cuentan historias parciales. No pueden recuperar voces, emociones, experiencias internas de mujeres atrapadas entre mundos. No pueden explicar cómo se sentía despertar cada mañana sabiendo que todo lo que había sido arrebatado y que todo lo que serías dependía de caprichos de conquistadores. Para entender esto, necesitamos usar imaginación histórica informada, combinando fragmentos de evidencia con comprensión de psicología humana bajo estrés extremo. Necesitamos reconocer que estas mujeres no eran personajes unidimensionales, sino individuos complejos con interior emocional rico, aunque registros históricos las reduzcan a unas pocas líneas en crónicas imperiales. Algunas habrían odiado a Roma con intensidad que nunca disminuyó. Otras habrían desarrollado relaciones complicadas con sus captores, sintiendo simultáneamente resentimiento y dependencia. Algunas habrían encontrado consuelo en filosofía estoica popular en Roma, aceptando su destino como parte del orden cósmico inevitable. Otras habrían mantenido esperanza secreta de rescate o venganza que nunca llegó. Y todas, sin excepción, habrían experimentado la disonancia cognitiva devastadora de recordar quiénes habían sido mientras siendo forzadas a hacer algo completamente diferente. Este trauma psicológico particular, la pérdida de identidad social, mientras la identidad personal persiste, es forma de violencia que deja pocas marcas físicas, pero cicatrices emocionales profundas. Las instituciones modernas dedicadas a proteger refugiados y personas desplazadas reconocen este tipo de trauma. Entienden que perder hogar, estatus y contexto cultural es devastador, incluso cuando necesidades físicas básicas son satisfechas. Las reinas capturadas por Roma experimentaron versión extrema de esto, amplificada por humillación pública deliberada y ausencia de esperanza realista de recuperar lo perdido. ¿Qué lecciones podemos extraer de estas historias? Primero, que poder político femenino en mundo antiguo era precario incluso para reinas, dependiente de estructuras masculinas de autoridad que podían ser destruidas por conquista militar. Segundo, que Roma desarrolló formas sofisticadas de violencia no física que complementaban su poderío militar, usando asimilación cultural forzada y manipulación psicológica como herramientas de control. Tercero, que resistencia no siempre toma forma de rebelión armada. Puede ser preservación silenciosa de memoria, transmisión secreta de cultura o simple negativa a olvidar completamente quién se fue. Estas historias también revelan hipocresía en cómo Roma se representaba a sí misma. Los textos imperiales enfatizaban clemencia, la virtud de mostrar misericordia a enemigos vencidos. Se jactaban de tratar bien a cautivos reales, comparándose favorablemente con reinos bárbaros que supuestamente masacraban prisioneros. Pero la realidad era más complicada. La clemencia romana frecuentemente significaba cautiverio perpetuo, destrucción de identidad o esclavitud disfrazada como matrimonio honorable. Para las reinas capturadas, esta hipocresía debe haber sido particularmente dolorosa. Escuchar a romanos alabarse por su humanidad mientras vivías bajo su control total, sin derechos legales reales,
tu vida y destino determinados por decisiones políticas sobre las cuales no tenías influencia. Era gaslighting a escala imperial, negando la violencia del sistema mientras se beneficiaba completamente de él. Pero también hay que reconocer que no todas las reinas capturadas experimentaron el mismo nivel de brutalidad. Hubo gradaciones de sufrimiento basadas en factores como utilidad política percibida, relaciones con figuras poderosas específicas y pura suerte de captura durante período de relativa estabilidad versus caos. Generalizar en exceso hace injusticia tanto a la complejidad histórica como a las experiencias individuales de estas mujeres. Algunas realmente encontraron formas de vivir vidas relativamente cómodas dentro del sistema. Julia Valvilla aparentemente disfrutaba sus viajes con la emperatriz Sabina. Cleopatra Selene pudo gobernar Mauritania, aunque bajo supervisión romana. Incluso la Parta Regia, a pesar de 30 años en el silencio, sobrevivió cuando muchas otras no lo hicieron. Sus historias no eran felices en sentido convencional, pero no eran tampoco tragedias simples. Esto plantea pregunta ética complicada. ¿Cómo evaluamos vidas que fueron profundamente limitadas, pero no completamente destruidas? ¿Es suficiente sobrevivir? ¿O la pérdida de autonomía y propósito originales constituye muerte de tipo diferente, incluso si el cuerpo continúa funcionando? No hay respuestas fáciles. Cada reina capturada probablemente respondería diferente, basándose en su propia experiencia y personalidad. Algunas habrían dicho que cualquier vida era mejor que muerte. Otras habrían preferido morir con honor a vivir en humillación. Y muchas probablemente fluctuaban entre estas posiciones dependiendo del día, la memoria específica que las atormentaba o la crueldad particular que acababan de experimentar. Lo que sí sabemos con certeza es que Roma, a pesar de su poder, no pudo borrar completamente memoria de estas mujeres. Fragmentos sobreviven en textos antiguos, inscripciones, artefactos arqueológicos. Y cuando historiadores modernos examinan estos fragmentos con metodologías que centran experiencias femeninas en lugar de marginalizarlas, comienzan a emerger patrones más claros. Uno de esos patrones es resiliencia sorprendente. Incluso en circunstancias extremadamente limitadas, reinas capturadas encontraban microespacios de agencia, elegían qué historias contar a sus hijos. Decidían cuándo cooperar con interrogadores y cuándo resistir. Mantenían prácticas espirituales privadas que les daban consuelo. Estas acciones pequeñas no cambiaban sistemas políticos grandes, pero preservaban sentido de sí mismas que el cautiverio intentaba destruir. Otro patrón es la importancia de conexiones entre mujeres. Las reinas que tenían acceso a otras mujeres, ya fueran sirvientas de sus tierras natales, otras cautivas o incluso romanas comprensivas, frecuentemente sobrevivían mejor psicológicamente que aquellas completamente aisladas. Estas conexiones proporcionaban validación emocional, intercambio de estrategias de supervivencia y recuerdo de que no estaban completamente solas. Un tercer patrón es cómo el tiempo cambió evaluaciones de estas mujeres. Durante sus vidas, frecuentemente eran vistas por romanos como curiosidades exóticas o amenazas neutralizadas. Generaciones posteriores a veces las recordaban como víctimas trágicas. Historiadores modernos intentan verlas como agentes históricos complejos que navegaron situaciones imposibles con recursos limitados. Cada perspectiva revela algo diferente, pero ninguna captura completamente la realidad de sus experiencias vividas. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. En última instancia, las historias de reinas capturadas por Roma nos confrontan con verdad incómoda sobre poder y género en mundo antiguo. El poder femenino, incluso en su forma más elevada como realeza,
era fundamentalmente vulnerable, de maneras que el poder masculino no lo era. Un rey capturado podía ser ejecutado con honores militares, transformado en enemigo digno a través de muerte heroica. Una reina capturada era más propensa a ser degradada, asimilada o simplemente olvidada. Esta asimetría no era accidente ni resultado de actitudes individuales, sino característica estructural de sistemas patriarcales que veían autoridad femenina como inherentemente ilegítima, o al menos problemática. Roma podía tolerar reinas aliadas bajo circunstancias específicas, pero reinas independientes que desafiaban Roma eran amenazas que necesitaban ser neutralizadas no solo militarmente, sino también simbólicamente. El colapso de estos sistemas antiguos no eliminó estas dinámicas completamente. A lo largo de la historia medieval y moderna, figuras políticas femeninas han enfrentado desafíos similares: cuestionamiento de su legitimidad, vulnerabilidad aumentada durante cambios de régimen, tendencia a ser juzgadas por estándares diferentes que hombres en posiciones equivalentes. Pero estudiar las experiencias de reinas capturadas por Roma también revela capacidad humana para adaptación y resistencia. Estas mujeres no fueron simplemente víctimas pasivas de fuerzas históricas. Tomaron decisiones, formularon estrategias, encontraron formas de mantener dignidad, incluso cuando todo lo demás les fue arrebatado. Sus historias no son solo sobre opresión, sino también sobre ingenio humano bajo presión extrema. Cuando visitamos ruinas romanas hoy, caminamos sobre capas de historia que incluyen estas voces femeninas borradas. Cada columna caída podría haber visto procesión de reina capturada. Cada sección subterránea podría haber albergado prisioneras reales. Los foros, donde turistas toman fotografías, fueron escenarios de decisiones que determinaron destinos de mujeres poderosas reducidas a trofeos políticos. Recuperar estas historias no cambia el pasado, pero cambia cómo entendemos ese pasado. Nos recuerda que la historia imperial gloriosa de Roma fue construida parcialmente sobre destrucción de reinos enteros y degradación sistemática de sus gobernantes femeninos. Nos ayuda a cuestionar narrativas triunfales que presentan conquista como progreso inevitable sin considerar costos humanos. Y quizás, más importante, estas historias conectan pasado con presente. Las dinámicas de desplazamiento forzado, pérdida de estatus político, trauma cultural y asimilación bajo coerción persisten en mundo moderno. Refugiados, exiliados políticos, personas desplazadas por guerra o persecución enfrentan versiones contemporáneas de desafíos que enfrentaron reinas capturadas hace 2 milenios. Al contar estas historias antiguas, con sensibilidad a sus dimensiones humanas, creamos puentes de empatía a través del tiempo. Reconocemos que sufrimiento histórico no es solo datos abstractos, sino experiencias vividas por personas reales, con esperanzas, temores y dignidad que merecían preservación. Las reinas, capturadas por Roma que la historia prefirió olvidar, merecen ser recordadas no solo como estadísticas de conquista, sino como individuos que navegaron transiciones devastadoras entre poder y impotencia, entre identidad natal y forzada, entre memoria y olvido. Sus historias son complicadas, frecuentemente frustrantes en su incompletud, pero profundamente humanas. Al finalizar este recorrido por VIP Parts Parte 2, continuación. Al finalizar este recorrido por vidas rotas y reconstruidas, una verdad emerge con claridad inquietante. Roma no necesitaba matar a todas sus reinas capturadas porque había descubierto algo más efectivo que la ejecución. Había perfeccionado el arte de convertir poder en impotencia, soberanía en dependencia, identidad en ambigüedad perpetua, y en ese proceso creó un legado de trauma transmitido generacionalmente que resonaría durante siglos después de que sus propias legiones desaparecieran.
El destino de estas mujeres nos recuerda que la violencia imperial opera en múltiples dimensiones. La conquista militar es solo el primer acto. El segundo acto, más largo y más insidioso, es la colonización de identidades, la reescritura de historias personales, la transformación de reinas en fantasmas de lo que fueron. Roma comprendió que controlar territorios requería controlar narrativas, y controlar narrativas significaba controlar a quienes podían transmitir versiones alternativas de la historia. Las reinas capturadas eran particularmente peligrosas en este sentido, porque representaban continuidad dinástica, memoria cultural y potencial de resistencia futura. Un reino sin su reina podía ser conquistado. Pero mientras la reina viviera, mientras pudiera contar la historia de su pueblo, mientras pudiera inspirar lealtad o transmitir tradiciones, el reino no estaba completamente muerto. Era solo dormido, esperando resurrección que Roma no podía permitir. Por eso, el sistema romano de gestión de reinas capturadas era tan meticuloso. No bastaba con derrotarlas militarmente. Había que despojarlas de símbolos de autoridad, separarlas de sus súbditos, interrumpir su capacidad de transmitir cultura y finalmente transformarlas en algo que Roma pudiera usar para sus propios propósitos. Esposas políticas, trofeos vivientes, ejemplos de clemencia imperial, o simplemente prisioneras olvidadas cuya existencia servía como advertencia silenciosa. Pero a pesar de toda esta maquinaria de control, algo sobrevivió. Fragmentos de poesía grabados en piedra, nombres en inscripciones que preservaban fonética de lenguas conquistadas, objetos enterrados secretamente que conectaban generaciones, historias susurradas que eventualmente encontraron camino a textos escritos. La memoria humana es más resiliente que imperios, y la voluntad de preservar identidad más poderosa que cualquier protocolo burocrático. Cuando contemplamos el destino colectivo de estas reinas, vemos patrón que se repite a lo largo de la historia. Poder intenta borrar lo que no puede controlar completamente, pero la erasura nunca es total. Siempre quedan rastros, testimonios fragmentarios, evidencias arqueológicas que desafían narrativas oficiales. Y cada generación de historiadores tiene oportunidad de reexaminar estos fragmentos, reconstruyendo historias que generaciones anteriores ignoraron o malinterpretaron. La historiografía moderna ha comenzado este trabajo de recuperación, donde historiadores del siglo XIX veían solo víctimas románticas o villanas exóticas. Académicos contemporáneos ven actores políticos complejos operando bajo restricciones severas. Donde generaciones anteriores aceptaban fuentes romanas sin crítica, investigadores actuales cuestionan sesgos, buscan silencios reveladores y usan métodos interdisciplinarios para recuperar voces marginalizadas. Pero este trabajo está lejos de completarse. Por cada Cleopatra o Zenobia cuya historia ha sido parcialmente recuperada, hay docenas de reinas cuyas experiencias permanecen completamente oscuras. Incluso para las mejor documentadas, nuestro conocimiento está filtrado a través de lentes romanos que distorsionan tanto como revelan. ¿Qué se necesitaría para recuperar más completamente estas historias? Primero, más excavación arqueológica enfocada específicamente en sitios asociados con mujeres de élite en territorios conquistados. Los arqueólogos tradicionalmente han priorizado espacios públicos masculinos como foros, anfiteatros y fortificaciones militares. Las áreas domésticas donde mujeres pasaban tiempo reciben menos atención, pero pueden contener evidencias cruciales sobre sus vidas. Segundo, análisis más sofisticado de restos humanos. Tecnologías modernas pueden extraer información sobre dieta, salud, movilidad geográfica y estrés físico de huesos antiguos. Cuando aplicamos estas técnicas a restos de mujeres de élite enterradas en contextos romanos,
podemos comenzar a reconstruir sus experiencias corporales de formas que textos nunca registraron. Tercero, relectura crítica de fuentes literarias antiguas, buscando lo que no se dice tanto como lo que se dice. Los silencios en textos históricos son frecuentemente tan reveladores como sus afirmaciones explícitas. Cuando un historiador romano menciona brevemente que una reina fue apropiadamente dispuesta sin elaborar, ¿qué significaba eso realmente? ¿Ejecución, exilio, matrimonio forzado, confinamiento en el silencio? Examinar estos eufemismos revela violencias que autores antiguos preferían oscurecer. Cuarto, comparación intercultural. Estudiar cómo otros imperios históricos manejaron gobernantes femeninos capturados puede iluminar patrones generales y particularidades específicamente romanas. El imperio persa, los reinos helenísticos, China Han, todos desarrollaron sus propios protocolos. Comparar estos sistemas revela qué aspectos del tratamiento romano eran universales en contextos imperiales versus qué era distintivamente romano. Quinto, escuchar voces de comunidades descendientes. Aunque milenios han pasado, algunas regiones mantienen tradiciones orales o culturales que preservan memorias distorsionadas de estos eventos antiguos. Colaboración respetuosa con estas comunidades puede revelar perspectivas que archivos académicos occidentales no capturan. Pero incluso con todos estos métodos, nunca recuperaremos completamente las experiencias subjetivas de reinas capturadas. No podemos entrar en sus mentes, sentir sus emociones exactas, conocer sus pensamientos privados. La empatía histórica tiene límites. Y parte de respetar a estas mujeres es reconocer que algo de sus experiencias permanecerá para siempre inaccesible. Esta incompletitud no es excusa para no intentar. Es simplemente reconocimiento humilde de que el pasado es país extranjero donde algunas puertas permanecen cerradas. Podemos aproximarnos, inferir, imaginar informadamente, pero no podemos conocer con certeza absoluta. Y hay dignidad en admitir estos límites en lugar de inventar narrativas que satisfagan nuestras expectativas contemporáneas, pero traicionan realidades históricas complejas. Las reinas capturadas por Roma vivieron en intersección de múltiples sistemas de opresión: género, nacionalidad, religión, clase social. Su experiencia de cautiverio era moldeada por todas estas dimensiones simultáneamente. Una reina cristiana capturada durante persecuciones enfrentaba desafíos diferentes que una reina pagana. Una reina de piel oscura enfrentaba racismo además de sexismo. Una reina de reino rico era tratada diferente que una de territorio pobre. Esta interseccionalidad hace generalizaciones simples peligrosas. No podemos hablar de la experiencia de reinas capturadas como si fuera monolítica. Tenemos que reconocer diversidad dentro de esta categoría, diferentes vulnerabilidades y diferentes recursos disponibles para diferentes mujeres en diferentes contextos históricos. Pero también podemos identificar hilos comunes que atraviesan estas experiencias diversas: la pérdida de autonomía política, la instrumentalización de sus cuerpos y linajes para propósitos imperiales. El trauma de desarraigo cultural forzado, la vigilancia constante que limitaba su libertad, incluso cuando no estaban literalmente encarceladas. Estos elementos recurrentes sugieren patrones sistemáticos en lugar de incidentes aleatorios. Entender estos patrones sistemáticos es crucial porque nos ayuda a ver el cautiverio de reinas, no como serie de tragedias individuales, sino como política imperial deliberada. Roma no maltrataba reinas accidentalmente o debido a crueldad individual de emperadores específicos. Había lógica estratégica en cómo manejaban mujeres reales capturadas, lógica diseñada para maximizar beneficios políticos mientras minimizaba riesgos de resistencia futura. Esta racionalidad fría
es quizás más perturbadora que crueldad impulsiva sería. Sugiere que la violencia contra reinas capturadas no era exceso pasional, sino cálculo burocrático, administrado por funcionarios que probablemente se veían a sí mismos como profesionales competentes, haciendo trabajos necesarios para la seguridad del imperio. ¿Cómo vivían con esta contradicción los romanos que implementaban estos sistemas? Probablemente mediante ideología que justificaba sus acciones como civilización de bárbaros, protección de orden romano o simplemente necesidad práctica de gobernar imperio vasto. Las racionalizaciones siempre están disponibles para quienes ejercen poder sobre otros, y Roma tenía siglos de práctica perfeccionando justificaciones para conquista y dominación. Pero ocasionalmente aparecen grietas en estas racionalizaciones. La mención de Tácito sobre compasión pública por Arsinoe IV durante su exhibición en triunfo sugiere que algunos romanos reconocían crueldad del espectáculo. La decisión de Claudio de perdonar vida de Carataco después de su discurso elocuente indica que argumentos sobre dignidad humana podían ocasionalmente penetrar armadura ideológica imperial. Estas grietas eran raras pero significativas. Demostraban que alternativas existían, que el sistema no era inevitablemente brutal, que elecciones diferentes eran posibles. Cuando emperadores elegían clemencia real en lugar de performativa, cuando administradores trataban cautivos con humanidad básica, cuando ciudadanos romanos expresaban incomodidad con crueldad, revelaban que la opresión sistemática requería mantenimiento activo, no era simplemente estado natural de cosas. Para reinas capturadas, estas grietas ocasionales en el sistema representaban momentos de esperanza, o al menos alivio temporal. Quizás un guardia comprensivo que permitía correspondencia no autorizada. Quizás un patrono romano que abogaba por mejor tratamiento. Quizás un cambio de emperador que traía nueva política menos severa. Estos momentos no cambiaban su situación fundamental, pero podían hacer diferencia entre desesperación total y supervivencia marginal. La capacidad humana para encontrar significado y mantener dignidad, incluso en circunstancias degradantes, es notable. Las reinas capturadas, que sobrevivieron años o décadas en cautiverio, tuvieron que desarrollar estrategias psicológicas para preservar su sentido de sí mismas. Algunas se refugiaban en memoria, recordando momentos de poder y gloria como contrapeso a humillación presente. Otras encontraban propósito en tareas pequeñas, como educar hijos o mantener tradiciones culturales. Algunas desarrollaban filosofías personales que les ayudaban a contextualizar su sufrimiento. No hay forma única correcta de sobrevivir trauma extremo. Diferentes personas usan diferentes estrategias, y lo que funciona para una puede no funcionar para otra. Juzgar a reinas capturadas por cómo respondieron a situaciones imposibles es ejercicio inútil y poco ético. Algunas resistieron hasta el final, otras se adaptaron rápidamente, muchas fluctuaron entre resistencia y acomodación dependiendo de circunstancias cambiantes. Todas estas respuestas son válidas porque todas representan intentos de preservar algo de humanidad frente a sistema diseñado para destruirla. Lo que podemos hacer desde nuestra posición en presente es honrar sus experiencias, contando sus historias tan completamente como evidencia permite, reconociendo complejidades y contradicciones, evitando simplificaciones que las convierten en santos mártires o villanos unidimensionales. Eran seres humanos completos que merecen ser recordados en toda su humanidad complicada. Este acto de recordar es también acto político.
Cuando recuperamos historias de mujeres borradas de narrativas históricas dominantes, desafiamos poder de imperios para controlar memoria colectiva. Demostramos que Erasure nunca es completo, que voces silenciadas pueden ser parcialmente recuperadas, que historia puede ser reescrita para incluir perspectivas previamente marginalizadas. Para comunidades descendientes de pueblos conquistados por Roma, estas historias pueden tener resonancia particular. Representan conexión con antepasados que resistieron, sobrevivieron o sucumbieron a poder imperial. Pueden inspirar orgullo en resiliencia ancestral o rabia justificada por injusticias históricas. Pueden informar luchas contemporáneas contra colonialismo y opresión cultural. O pueden simplemente satisfacer curiosidad humana básica sobre de dónde venimos y qué experimentaron quienes vinieron antes. Pero estas historias no son solo para comunidades descendientes específicas. Son parte de herencia humana común, que nos enseña sobre capacidad para crueldad y compasión, sobre estructuras de poder y resistencia, sobre pérdida y supervivencia. Todos podemos aprender de experiencias de reinas capturadas, no porque seamos idénticos a ellas, sino precisamente porque somos diferentes, separados por milenios, pero conectados por humanidad compartida. Las lecciones son múltiples y complejas. Aprendemos sobre fragilidad de poder cuando desafía fuerzas más grandes, sobre importancia de preservar cultura y memoria frente a presiones de asimilación, sobre costos humanos de conquista que frecuentemente se omiten en historias de triunfo imperial, sobre ingenio y resiliencia que permiten a personas sobrevivir circunstancias aparentemente imposibles, y sobre responsabilidad de quienes estudian historia de contar estas historias con integridad y compasión. En última instancia, el destino de reinas capturadas por Roma nos confronta con preguntas fundamentales sobre justicia histórica. ¿Cómo respondemos éticamente a injusticias pasadas que no podemos rectificar? ¿Qué significa honrar memoria de víctimas cuando sistemas que las oprimieron han desaparecido hace mucho? ¿Cómo evitamos que estudio de sufrimiento histórico se convierta en voyerismo académico en lugar de acto de testimonio respetuoso? No hay respuestas fáciles, pero hacer estas preguntas es esencial. Nos mantiene honestos sobre nuestros motivos y métodos. Nos recuerda que historia no es solo sobre satisfacer curiosidad intelectual, sino sobre reconocer humanidad compartida a través del tiempo. Y nos desafía a considerar conexiones entre violencias pasadas y presentes, porque aunque Roma cayó hace siglos, dinámicas de poder que permitieron maltrato sistemático de reinas capturadas persisten en formas contemporáneas. Al cerrar este capítulo largo y doloroso de historia humana, quedamos con imágenes que persisten. Mujeres caminando encadenadas por calles de Roma mientras multitudes rugían. Niñas reales arrancadas de palacios incendiados, ancianas muriendo en celdas oscuras lejos de sus tierras natales, madres enseñando secretamente canciones prohibidas a hijos en idiomas que Roma intentaba extinguir. Princesas escribiendo poemas en monumentos antiguos, preservando memoria de ancestros contra olvido imperial. Estas imágenes no son cómodas, no deberían serlo. Son recordatorios de que civilización y barbarie frecuentemente coexisten, que imperios celebrados por logros arquitectónicos y legales construyeron esas glorias sobre fundamentos de conquista violenta y sufrimiento humano inmenso. Roma no fue excepcional en esto, pero estudiar específicamente sus protocolos para gestionar reinas capturadas revela con claridad particular cómo poder sistemático opera para neutralizar desafíos a su autoridad. Y sin embargo, también encontramos esperanza en estas historias, esperanza en cada acto pequeño de resistencia que preservó algo de cultura conquistada, esperanza en cada conexión humana que proporcionó consuelo en cautiverio.
esperanza en cada mujer que se negó a ser completamente destruida por sistema diseñado para borrarla. Y esperanza en hecho de que hoy, 2 milenios después, podemos contar estas historias, recuperar estos nombres, honrar estas vidas. Las reinas capturadas por Roma que la historia prefirió olvidar ya no están completamente olvidadas. Sus historias, fragmentarias e incompletas como son, han sido parcialmente recuperadas. Y mientras continuemos buscando, excavando, analizando y recordando, más de sus voces emergerán del silencio al que Roma intentó condenarlas. Porque la memoria humana, cuando se compromete a recordar, es más fuerte que cualquier imperio, más duradera que cualquier monumento de mármol, más persistente que cualquier intento de borrar pasado inconveniente. Ellas vivieron, sufrieron, resistieron cuando pudieron, sobrevivieron cuando fue posible. Y ahora finalmente están siendo recordadas no como notas al pie en historias de conquista romana, sino como individuos complejos cuyas experiencias merecen atención seria, análisis cuidadoso y reconocimiento compasivo de su humanidad completa. Esta es su historia, incompleta, complicada, a veces contradictoria, pero real. Y al contarla, cumplimos obligación que tenemos con pasado. No olvidar, no simplificar, no desviar mirada de verdades incómodas. Solo así podemos honrar verdaderamente memoria de aquellas que el imperio intentó borrar, pero cuyo legado persiste en fragmentos de piedra, polvo de archivo y determinación persistente de quienes se niegan a dejar que historia la escriban solo los vencedores.